Muy buenas noches, querida familia en la fe. Una vez más, dándole gracias al Señor por esta gran oportunidad que me regala de poder entrar a sus hogares a través de este medio y que la palabra de Dios inunde nuestros corazones. Hoy queremos que hablemos de alguien o de algo que el Señor ha venido martillando hace mucho tiempo en mi corazón. De algo que el Señor me ha venido diciendo desde que empecé a conocerlo y a escudriñar su palabra. Quiero que hablemos de ese hombre al cual muchos pensaron o pensaban que jamás podría ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y les hablo de Pedro, aquel hombre que tenía una labor diaria de pescar, porque ese era su trabajo. Pedro era un hombre iletrado. Pedro no sabía leer, era un hombre del vulgo. Su trabajo era pescar. Pero resulta que un día el Señor, caminando por la playa, encontró dos barcas en la orilla, porque ya Pedro había terminado su faena del día y estaban lavando las redes. Y el Señor se monta en la barca de Pedro y le dice a Pedro: boga mar adentro. ¿Por qué tuvo que ser en la barca de Pedro? Pedro tenía un hermano llamado Andrés, que fue el que le presentó al Señor Jesús. Andrés le presentó a Pedro a Jesús. Y cuando el Señor vio a Jesús, escuche lo que le dijo el Señor a Pedro tan pronto lo vio. Vamos a la Biblia, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 16, versículo del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios conocía tanto a Pedro, más que a su mismo hermano Andrés, que le hizo tamaña responsabilidad, le entregó el Señor a Pedro. ¡Qué delegación de tanta importancia y de alto turmequé para que Pedro aceptara! Pedro no conocía, Pedro no sabía, pero cuando Dios le dijo a usted, ¿se acuerda aquella promesa que el Señor le hizo hace ya mucho tiempo a usted? Promesa que quizás se te ha olvidado y has dejado de orarle a Dios por ella. Dios le hizo una promesa a Pedro de que le iba a entregar la llave del reino de los cielos, y le dio una responsabilidad y una delegación de que todo lo que Pedro atara en la tierra iba a ser atado en el cielo, y que todo lo que desatara en la tierra iba a ser desatado también en el cielo. A ese Pedro que llamaban Simón, que la palabra Simón, el nombre Simón significa debilidad, endeble, paja, pero después lo llama roca, porque le cambia el nombre de Simón a Pedro, y eso significa Pedro, roca. Y la otra es que le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor sabía quién era Pedro. El Señor conocía que Pedro tenía un temperamento fuerte. El Señor sabía que Pedro no se le arrugaba, perdóneme la expresión, a nadie, ni a nada. Que Pedro era un hombre decidido, un hombre de decisiones. Resulta que el Señor Jesús le muestra a Pedro todo lo que tenía que hacer. Y resulta que el Señor le dice a Pedro también que él lo iba a negar. Que lo iba a negar. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, San Juan 21, del versículo 15 al 22. Dice la palabra de Dios así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
sea, no estaba Pedro solo, no fue en secreto, no fue en privado, fue delante de los 12 discípulos, fue delante de todos los que estaban con él allí, a los que él había llamado a formar su célula madre, a formar el grupo de sus diáconos, a entregarle a cada uno responsabilidades. Pero se dirigió a Pedro de una manera muy especial. Pedro, ¿me amas más que estos? El Señor no tenía duda de que Pedro lo amaba. El Señor no tenía duda de que el resto de los demás, de los 11 discípulos, aparte de Pedro, también le amaban. Pero a Pedro fue el que le entregó la responsabilidad. Y por eso es que le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta fue dirigida personalmente a Pedro, pero fue al aire para que todos también optaran por lo que él quería hacer en Pedro. De que no lo fueran a negar, de que lo amaran, de que apacentaran su rebaño, de que cuidaran sus ovejas, de que pastorearan sus ovejas. Era lo que el Señor Jesús quería y le exigía y le pedía a Pedro. Pero Pedro, dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice el Señor Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, y ahí el resultado de lo que viene, lo que muchos decimos. Pensamos quizás que Pedro no era nadie porque lo había negado. Pero mire, aquellos que escucharon cuando el Señor le preguntó por primera vez, que le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro sí lo negó, pero Pedro continuó cerca del Señor, nunca lo abandonó. Siempre siguió el proceso de la crucifixión del Señor de cerca, siempre estuvo cerca. Pedro fue el que le cortó la oreja al hombre. Pedro fue aquel que le dijo: Señor, si es posible, mi vida pongo por ti. Pedro le mostró al Señor con hechos, con palabras, que lo amaba, pero lo negó. Pero sin embargo continuó cerca de él, a punto de que los que lo veían decían: tú también andabas con él, tú también eres uno de ellos. Es que hablas como él, te expresas, vistes como ellos, porque Pedro se compenetró tanto que aún Pedro era un espejo de lo que era el Señor. Por algo el Señor le entregó las llaves del cielo, por algo el Señor le hizo la delegación de que lo que él atara en la tierra fuese atado en el cielo, y lo que desatara en la tierra también iba a ser desatado en el cielo. Dios le dio a Pedro una gran delegación, y es la delegación que Dios te está entregando a ti. Pedro lo siguió de cerca aún a pesar de que lo había negado. Y quizás tú hoy lo has negado, no diciendo que no lo conoces, pero lo has abandonado. Has dejado solo a la casa del Señor. Te has apartado de la casa del Señor. Dices que solo sales a hacer cosas importantes, las cosas necesarias. Pero quizás para muchos cristianos no es necesario ni es importante venir a la casa del Señor, ir a la casa del Señor. En la casa del Señor lo único que vas a encontrar es bendición, sanidad, prosperidad, paz en tu corazón, el renovar del espíritu. El rey David decía: Señor, porque una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Y usted sabe cuán perseguido era David, pero ni así sintió temor. Recuerda que dice la palabra del Señor, que si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Eso entendía el rey David. Por eso le digo: Señor, todos los días de mi vida estaré en tu casa. No importa que haya pandemia, no importa que me persigan,
No importa que mis enemigos me rodeen, yo te voy a seguir a ti, yo voy a estar contigo, porque tú vas a estar conmigo también. Así como a Josué le dice el Señor: Josué, mira que te mando y que te esfuerce y seas valiente. Esfuérzate, sé valiente para venir y buscar nuevamente en la casa del Señor. Dile al Señor que te muestre el camino. Dile al Señor que te traiga nuevamente. No tengas miedo. Sé valiente. No tengas miedo cuando tomes la decisión de seguir al Señor. Pedro no sintió miedo. Pedro lo siguió aún a pesar de él haberlo negado. Pedro estuvo ahí tan cerca del Señor. Y el Señor quiere que tú también estés cerca de Él en este tiempo de pandemia, de cuarentena. Acércate al Señor. Vuelve, dice el Señor en su palabra. En el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 21, dice la Biblia: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuélvete en amistad con el Señor, que lo has abandonado, que lo has dejado solo. Lo has dejado. Mas sin embargo, Dios es Dios y hoy te está llamando. Hoy te está diciendo: vuelve en amistad conmigo, ven y vuelve nuevamente. Ven, quiero atraerte con cuerdas de amor y déjate seducir por el Señor. Y vuelve a la casa del Señor. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, San Mateo 26, versículo del 69 al 74, para que oremos y le demos gracias al Señor. Porque es que Pedro fue ese hombre al cual Dios escogió, al cual Dios llamó. Y el Señor te escogió a ti y te está llamando a ti. No es a tu vecino, es a ti al que Dios está llamando. Es a ti al que Dios quiere que tú te acerques a Él, que tú vuelvas nuevamente en amistad con Él. Acércate, porque el Señor anhela y desea bendecir tu vida. El Señor anhela y desea prosperar tu vida, bendecir tu hogar, guardar tu familia, guardarte a ti en tu entrar y en tu salir. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo del 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Quizás tú no te has dado cuenta, pero muchos vecinos estarán diciendo: vea cómo está el cristiano acobardado, vea cómo está el cristiano lleno de temor. Y eso que predica un Dios vivo, que habla de un Dios que le guarda y le cuida, pero siente miedo, siente temor a unir a la casa del Señor nuevamente. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿De qué te escondes? ¿Qué haces encerrado? ¿Qué haces escondido? Si tu vida le pertenece al Señor, si tú eres el espejo del Señor para tus vecinos, para tu familia, ¿por qué tienes miedo de regresar a la casa del Señor? Vuélvete en amistad con Dios. Ven nuevamente y dile al Señor que coloque en tu corazón anhelo y deseo. Dile: Señor, tómame de la mano y llévame tú, muéstrame el camino nuevamente. Si tú le dices al Señor, como le dijo le dijo a Pedro, que lo que atar aquí en la tierra será atado en el cielo, que lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Si tú haces esa oración diciéndole a Dios que te guarde de este virus, que te guarde de esta pandemia, Dios lo va a hacer. Dios no es hijo de hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente.
Dios lo que promete lo cumple, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Jesús amén. ¿Cuál ha sido la promesa que el Señor te ha hecho? ¿Cuál es esa promesa que el Señor te ha hecho? Dile, Señor, que te acuerdes si no te acuerdas de ella, pero comienza nuevamente a vivir y a pedirle a Dios que esa promesa se haga una realidad en tu vida. Pero vuelve primero en amistad con el Señor. Recuerda que para donde tú quieras coger, para donde te quieras ir, donde te quieras meter, donde te quieras esconder como se escondió Jonás, Dios siempre mostró quién era Él. El Señor siempre mostró quién era Jonás. Y el Señor siempre va a mostrarle al mundo quién eres tú. El Señor siempre le va a decir a la gente del mundo quién eres tú. Recuerda que dice el Señor, mío eres tú en Isaías 53. Mío eres tú. Yo te escogí, te puse nombre. Por eso dice, mío eres tú, y como tú eres del Señor, si Él está contigo y si tú eres de Él, ¿quién contra ti? No sientas temor. Vuelve nuevamente. Ven, que el Señor te está esperando. Por eso quiero pedir al Señor en esta noche, le invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios. A que ahí donde tú estás, si quieres te pones de rodilla, o si quieres te levantas, te pones en pie y levantas tus manos. O si quieres abrazas a tu esposa, a tu esposo. O te abrazas en un círculo con tu familia, con tus hijos en ese hogar. Y comienza primero que todo dándole gracias a Dios. Diciéndole al Señor que ponga tanto en tu mente como en tu corazón el anhelo y el deseo. Pero que sea el Señor quien te traiga. Que sea la voluntad de Dios en tu vida y a través de tu vida, mas no tu voluntad. Porque en tu voluntad te resistes. Pero la voluntad de Dios es poderosa. Y habla con Dios en este momento, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias. Pon tus manos sobre tu pecho y dale gracias al Señor. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta semana que hoy termina. Gracias por el vestido, el calzado y el alimento. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que me das hoy, Señor. Permíteme aplicar tu palabra a mi vida. Permíteme ponerla por obra, Señor, para no ser solamente un oidor de tu palabra, sino conviérteme en un hacedor de ella, Señor. Bendice la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy escuchan esta palabra, que hoy ven este video, Señor. Cautívales y sedúceles cada día más. Bendice, Señor, al dador alegre, te lo ruego, Señor, que santifique sus finanzas. Que bendiga su alacena, su arteza de amasar, su granero, su canasta, su alacena, su arteza de amasar. Bendiga su nevera, que le bendigas en el entrar y en el salir, que le bendigas en el acostar, en el reposar y en el levantar del sueño, Señor. Gracias. Bendice sus manos, úngelas para que todo lo que toque sea bendecido. Santifica sus finanzas, prospéralo y bendícelo en lo que tiene, por lo que es tu hijo y tu hija, Señor, tu siervo y tu sierva. Gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias te hemos orado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.